Hay una habilidad que todos tenemos cerca de nosotros que si la ejecutáramos, si la utilizáramos, podríamos lograr muchísimas más cosas. Está muy dentro de nosotros, pero la verdad es que no hemos sido conscientes de utilizar así. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, acá en el podcast Fe, Vida y Cultura. Hola amigos, yo soy Levi Durante y en este podcast exploramos la fe cristiana de una manera práctica y sencilla para la vida cotidiana. Y hoy está conmigo en el primer episodio uno de mis mejores amigos, Edwin Godínez. Él es un gran empresario de la industria del descanso con presencia en Guatemala y Centroamérica, y también es un gran storyteller, es escritor de shows, los cuales los han visto hasta más de 20,000 personas, y hoy va a estar con nosotros hablándonos de este tema que tanto le apasiona. Así de que, Edwin, ¿cómo estás? Muchas gracias, mi querido amigo Levi's. Es que así te digo de cariño, pero mi querido amigo Levi. ¿Y cómo vas, Edwin? ¿Cómo has estado? Pues tenemos, sí, como 30 años o más de conocernos y hemos tenido la oportunidad de compartir un par de aventuras y travesuras desde pequeños y algunos proyectos en los que hemos podido trabajar juntos, y pues creo que ahí se ha ido formando una muy buena amistad. Muchas gracias, mi hermano, por tomarme en cuenta. No, hombre, un privilegio que pueda estar acá, y quisiera que iniciáramos el podcast compartiéndonos de esta idea. Cuando hablaba con vos me decías, bueno, creo que hay muchas habilidades que como seres humanos vamos aprendiendo a medida que vamos pues creciendo, ¿no? Y hay algunas personas que logran desarrollar ciertas habilidades, unas más que otras, y contanos de qué nos vas a hablar el día de hoy, o cuál crees que es una de las habilidades que deberíamos de ejercer o aprender independientemente en el campo en el que nos desarrollemos. Sí. Bueno, es que creo que cuando estábamos hablando un poquito del tema del podcast del día de hoy, hablamos un poquito como acerca de habilidades que nos van sirviendo en el día a día, en el trabajo, en el emprendimiento, en los proyectos que tenemos, pero a la vez también pareciera que nos movemos en una esfera, digámosle, espiritual, que tiene que ver con la búsqueda de Dios, que tiene que ver con lo que aprendemos en la Biblia, y por alguna razón muchas personas han hecho como una diferencia y pareciera que una cosa no tiene que ver con la otra. Uh-huh. Y la verdad es que en la vida echas mano de todo y usas ciertas cosas que te sirven para ser mejor. O sea, por ejemplo, una persona que es buena para vender en línea tiene el skill de vender en línea. Uh-huh. Una persona que habla español, inglés y mandarín tiene el skill de mandarín para poderse comunicar de mejor manera con los asiáticos. De la misma manera, creo que le voy a decir la habilidad, digámosle así, uh-huh, o el skill, uh-huh, de la fe es algo que se puede utilizar como un activo en el cual te puedes ejercitar, el cual puedes afinar, en el cual puedes ir utilizando, y creo que se puede ir incrementando según vas utilizándolo y ejercitándolo en el mismo. Y este skill creo que es muy valioso, tanto como cualquier otro skill que te sirve en el mundo de los negocios, hablar en otro idioma, vender en línea, etcétera. Entonces, me parece muy interesante que pudiéramos platicar un poquito del skill de la fe, digamos. Okay. Y para como poner en contexto para los que nos están escuchando o viendo, porque va a estar, el podcast está disponible en YouTube, Google Podcast, Spotify, Instagram, TikTok y cualquier red social. Antes de poder hablar de ejercitarlo o aprenderlo, ¿cómo qué características crees que tiene alguien que tiene desarrollada esta habilidad de la fe? Porque la fe puede significar muchas cosas para muchas personas. Entonces, como para partir desde ese punto, ¿a qué le llamaríamos fe? Es decir, yo tengo fe, es decir, yo soy una persona de fe o tengo fe. ¿Cómo te crees que interpretarías esa parte? Mira, creo que ser una persona que, digámosle, o sea, es que creo que utilizar la palabra fe tal vez puede como que hasta de alguna manera sesgarnos, pero ya me hice bolas, sesgarnos, porque suena como si fuera una palabra meramente religiosa. Ajá, como mística. Mística, exacto, pero es una palabra, o sea, que utilizamos todos en el día a día, y especialmente aquellos que se dedican a construir algo de la nada. Creo que la palabra fe está íntimamente ligada yo hablo mucho de esto, pero de la habilidad que tenemos nosotros como seres humanos de imaginar, soñar y llevarlo a cabo. Entonces, normalmente lo asociamos tal vez a emprendedores, a artistas que visualizan algo en su mente
Y para llegar de ese tramo entre tu mente y hacerlo una realidad, necesitas fe. Totalmente. ¿Qué fe? Y que la gente la usa todos los días y quizás no está consciente de ello. Quizás hay personas que no se consideran a sí mismos como personas de fe, pero viven actuando por fe, es decir, dan por sentado que van a hacer ciertas cosas. Exacto. De hecho, creo que la fe está íntimamente ligada con la imaginación y con el storytelling, porque la fe, al final de cuentas, es una historia que te contás y te crees. Y esa historia puede ser en lo positivo y también en lo negativo. De ahí viene el miedo, ¿verdad? O sea, es la misma materia prima que juega para los dos. Entonces, este skill de fe, o sea, que puede ser negativo, ¿verdad? En lo positivo, creo que te puede servir para muchísimas cosas. Entonces, diría yo que es la habilidad que tiene una persona de creer que puede llevar a cabo o puede realizar algo que primero nació en su mente. De ahí nace. Ahí nace. Si te das cuenta, es como que la esencia de la palabra fe, incluso ni siquiera te lo estoy diciendo en un contexto que se amarre a una religión como tal, aunque creo que vos y yo creemos en un Dios de quien viene la fe. ¿Y cómo crees que, si bajo esta premisa de que la fe, que es un activo, que es una habilidad que se puede aprender, ¿qué necesita una persona? ¿Bajo el contexto puedo yo empezar? Porque si decimos que es una habilidad, pensemos en el ajedrez, en el fútbol, podemos llegar a la conclusión de que mientras más alguien practica algo y refina su práctica, mejor se vuelve. Eso creería yo que puede ser la definición de una habilidad. Quizás no es la de un diccionario, pero ¿a qué acción que repetidamente te permite poder perfeccionar el resultado final? No sé si voy bien por ahí. Sí, mira, pues me voy a ir tal vez a la esencia de algo que yo encuentro en la Biblia, porque creo que Totalmente. Este lenguaje de fe viene de Dios. Seguro. Entonces dice la Biblia en el primer capítulo de la Biblia que está Dios en medio de la nada. Dice que estaba desordenado y vacío. Hay una versión que dice que era una sopa de nada. O sea, era una sopa de nada y como una tinta negra donde no existía absolutamente nada. Y de la nada, Dios empieza a crear algo utilizando sus palabras. Algo que él previamente había como visualizado en su mente. Entonces, pero había un común denominador en eso y creo que hay un común denominador en todos aquellos que ejercitan la fe. Es la incertidumbre, es el desorden, es el caos. Entonces creo yo que cada vez que estás en medio de una situación de incertidumbre, de caos, o un inicio, por ejemplo, estás empezando una empresa, hablemos de este podcast. Sí. Que por ejemplo, que nace como una idea en tu mente, que tal vez yo estoy comprendiendo una pequeña fracción, ¿verdad? Pero lo que está de este punto, o sea, en adelante. En este momento lo estamos empezando a realizar, pero lo que pase de aquí en adelante es incierto. Sí. O sea, no se sabe qué va a pasar. Entonces creo que exponernos a la incertidumbre y de alguna manera aprender a sentirnos cómodos con lo incierto de lo que viene adelante está directamente relacionado con la habilidad de fe que nosotros podamos acuñar en nuestros corazones. O sea, hoy está para clip ahí. Está buena. Hoy estaba viendo un video de YouTube que hablaba del estoicismo, que todavía no lo comprendo al 100%, pero relacionaba el pensamiento estoico con el pensamiento de Elon Musk. Pues hay quienes tal vez son fans, hay quienes no, pero algo que creo que vale la pena mencionar, que en este video decían, esta persona es una persona que no ha definido su identidad por la riqueza que tiene. De hecho, cuando ha ganado mucho dinero, ha agarrado todo el dinero que tiene y se lo quema en otro proyecto. De cohetes, por no decirte naves que van al espacio. O sea, ni siquiera se guardó el 50% para decir, voy a guardar la mitad de lo que hice y la mitad no, sino utilizó todo porque está creyendo que algo va a suceder, pero eso también pasa como resultado de la comodidad que él tiene con meterse en un proyecto que es incierto. O sea, ¿cuántos de nosotros tal vez vamos a sentirnos cómodos con cierta incertidumbre? O sea, y pues creo que hay una... Yo creo que por naturaleza el ser humano lo que está buscando es vivir bajo certeza de alguna manera. Es decir, el tener la capacidad de cuando pues salías a cazar y poder cultivar tu comida, de alguna manera era
jugar a la certeza, ¿no? De que, bueno, si yo cuido mis plantas va a haber acá y de aquí me va a dar fruto, pero la verdad es que la vida, sobre todo la vida adulta, cuando te das cuenta, tenés que enfrentarte sí o sí y me gustó eso que dijiste, porque básicamente, si lo quieres ver de otra forma, yo podría decir que si pensáramos que quisiéramos, para quienes, si hay algún papá escuchando, viendo esto, yo tengo ahorita una nena de 2 años, y yo pienso, ¿cómo puedo enseñarle a mi hija a tener fe? Y básicamente, en otras palabras, ¿cómo puedo enseñarla a que se exponga a la incertidumbre, a la frustración de no tener cosas que aparentemente ya están hechas, pues están concretadas? Exacto. Y creo que algo que, pues pensando en el ejemplo de un pequeño niño o un hijo, un sobrino o alguien a quien le quieres enseñar esto, creo que hay muchas cosas que van ligadas a esto. Por ejemplo, cuando Dios construye el mundo, creo que como Dios pudo haber creado el mundo de una sola palabra, y en lugar de decir sea la luz, sea la vida y sea la realidad, pero todo fue por partes. Primero crea la luz, después crea un entorno, después crea ciertas leyes en las cuales creo que está la gravedad, que creo que nadie entiende al día de hoy qué es la gravedad. Después crea estrellas, después crea planetas, después en el planeta, cuando leemos en Génesis, nos narra 7 periodos de tiempo, o 7 días, o como quieran analizarlo. Hay como un plan, hay paciencia. Sí. Paciencia. Entonces, no solamente está la capacidad de venir y ser a una persona arriesgada y hasta cierto punto intenso, sino también hay paciencia, hay como ciertos skills que están, que acuñan la habilidad de tener fe. Entonces, por ejemplo, si yo me tocara enseñarle a un niño pequeño a tener fe, creo que la primera cosa que yo le enseñaría es a ser paciente, a entender totalmente que las cosas, si bien es cierto, pueden llegar a ser muy grandes, pasan un día a la vez. Empezar, o sea, mira, yo creo que esto es la belleza de la vida, porque por un lado, la paciencia pareciera que te habla lo contrario de la fe, pero yo creo que la paciencia es la base de tener. Es como contraintuitiva, ¿no? Es decir, la fe es como yo quiero que se logre esto, que suceda ya, y la paciencia dice, ok, pero no ese es el camino, ¿no? Exacto, porque creo que el skill de la fe se acuña a través de la paciencia. Y bueno, ¿y por qué te digo esto? Porque la verdad es que yo creo que esto no es muy difícil, pero creo que lo único que te puede hacer tener un poco más de paciencia y aumentar fe es tener una situación que ponga a prueba esa fe y esa paciencia. Definitivamente. Entonces, seguramente ese pequeño niño a lo largo del colegio, de lo que va creciendo, va a tener situaciones donde va a querer cosas inmediatamente. Y que esta cultura que hoy en día vivimos, que queremos todo inmediato, va a jugar a la contra. Pero creo que esas son oportunidades perfectas para ejercitarnos en este skill de paciencia que después como que potencializa la capacidad que tenemos de creer, ¿verdad? Y yo creo que una de las cosas, o cuál crees que sería el papel que juega estos dos sentimientos, o estas dos, vamos a decir, campos, como lo es la paciencia o la impaciencia y el miedo, porque alguien puede tener paciencia y tener la fe de que va a lograr algo, creer en Dios, que si pone de su parte, si es diligente, puede lograr X meta que se proponga, pero en medio de eso, en medio del camino que la paciencia te hace recorrer, es decir, o sea, quiero partir del punto de la idea que la paciencia no es un deadline, no es como, ok, en 2 años lo vas a lograr. Si a veces, por ejemplo, nosotros tuviéramos como que la cantidad de tiempo que nos va a tomar, como que lograríamos tener cierta paz, pero la paciencia no tiene una fecha de vamos a decir, como un deadline, como de que se va a cumplir, y en medio de eso creo que entra otro actor a jugar, que es justamente el miedo. Claro. Y creo que es un enemigo que puede, y ¿cuál crees que el papel o cómo combatís esto? Porque alguien puede decir, soy paciente, pero cuando estás en esa espera, pues un montón de ideas y miedos pueden caer sobre ti para tratar de truncar la paciencia o el resultado de la fe. Claro, porque el miedo de no alcanzar lo que estoy esperando, pero yo creo que hay un antídoto para eso. Y me da risa porque la vez pasada yo escuchaba a alguien que sigo en Instagram y le daba tips a chavos para conquistar chavas. Okay. Le decía, mira, ¿sabes cuál es el problema que tenés? O sea, él, la verdad que este cuate ni cristiano es, pero decía, ¿sabes cuál es el problema que tenés? Que en tu cabeza puro tú querés tenerla.
y a puro tubo la querés conquistar. En el momento que abrazás la posibilidad de que tal vez no la logres conquistar y que tal vez no te pare balón o que no te haga... que no estés amarrado al resultado. Ajá. O sea, en el momento que te dé igual, en ese momento como que te soltás y empezás a actuar tan genuinamente que en el momento que soltás la posibilidad, te abrís un mundo de posibilidades más grandes para que realmente pase, porque por alguna razón en la vida, lo que más perseguís con más fuerza es lo que más te huye. Y lo que a veces soltás y dejas que fluye es lo que te viene persiguiendo. Es como bien irónico. Sí. Entonces, ¿qué pienso yo? Y por eso te decía la habilidad de movernos en incertidumbre. Porque ¿qué es incertidumbre? Puede ser que alcances lo que esperas y puede ser que no lo alcances. Entonces yo creo que de alguna manera que quien desarrolla este skill de fe es aquel que dice, bueno, voy a poner todo de mí para que pase, voy a arriesgar lo que tengo, voy a hacer lo mejor posible, voy a hacer un plan, voy a ser paciente y a la vez voy a soltar el resultado. Porque mira, si bien es cierto, nosotros podemos dar el mejor de nuestro esfuerzo, pero el resultado final, Levin, no hay un ser humano que pueda controlarlo. Y el aceptar que no podemos controlar el resultado, creo que es un ingrediente que termina detonando las cosas buenas en nuestras vidas. Y algo experimental. Que esa es una píldora difícil de tragar. Es decir, porque a veces, y quise poner esta idea sobre la mesa, es decir, que yo puedo tener fe en Dios, incluso creer que algo va a suceder, creerlo con todas las fuerzas, confesarlo como querrás, y darte cuenta que al final, aunque hiciste lo que estaba de tu parte, lo que estaba de tu cancha, al final no sucedió. Y eso me gustó lo que dijiste, porque al final, eso no quiere decir que tu fe ha fallado, simplemente el resultado final no dependía de ti o de mí. Y aquí es donde creo que amarramos todos absolutamente con el Dios que creemos, y no te puedo decir de otra manera, porque al final, ¿en qué crees? Totalmente. Creo que la fe no está plantada en que pase lo que yo quiero que pase, sino la fe está plantada en que voy a hacer todo lo mejor posible, y quien controla el resultado final es Dios, quien tiene un plan perfecto y que no va a pasar absolutamente nada que me deje a mí fuera del plan perfecto y del amor de Dios. Aún eso no sea lo que yo estaba esperando. Entonces, cuando te mueves con esa fe, con esa confianza, le das con todo. Pase o no pase, porque al final de cuentas, quien controla lo que va a pasar es Dios. O sea, pero para que suceda este punto en tu vida, tengo que hacer el disclaimer que por supuesto tenés que conocer a ese Dios y tenés que aprender a caminar con Él. Entonces, creo que, o sea, ojo, la fe cuando caminas con Dios no es un instrumento para manipular la voluntad de Dios. Es correcto. Ahí es donde nos equivocamos la mayoría de cristianos. Bueno, y que sea y lo tengo que mencionar porque, y lo voy a decir tal cual, o sea, el podcast es enfático en que vamos a buscar generar conversaciones de la vida práctica, pero con una perspectiva cristiana. Y bajo esta idea, bueno, también se ha popularizado también mucho el concepto mismo de fe como tal, como lo que se conoce como manifestar. Atráelo, manifiéstalo, y como que es una suerte de esta ley de la atracción de que tenía que mencionarlo, ¿no? Porque no quiero que tampoco se desvíe y que estamos diciendo, bueno, si tú manifiéstalo, cierra los ojos y atrae a la mujer, atrae ese $1,000,000, o sea, y nos convertimos en personas que están sentadas en su propio trono, donde nosotros somos nuestro propio Dios y donde las cosas se hacen como que si yo fuera el genio de la lámpara, ¿no? Y creo que ¿cuál crees que no sé si has escuchado esto de la manifestación? Yo la verdad no había escuchado hasta hace poco, no había escuchado mucho de esto, pero me puse a leer un poquito ahí y hay gente que sí, hay cursos de manifestación y ¿Y cómo podríamos separar esa línea delgada de lo que es tener una fe en Dios y una fe, vamos a decir, sana a esta idea egocéntrica de lo que yo digo, lo que yo creo y visualizo en mi mente de manera egocéntrica tiene que suceder y va a suceder porque así lo dije? Mira, ¿sabes cómo lo miro yo? Lo miro como una carrera de atletismo de muchos kilómetros, como correr un maratón. El maratonista normalmente, la fisionomía es alguien que tiene poco peso, no tiene grandes músculos, pesa poco, es ligero, no lleva mucha carga. Pero ¿qué pasa si vas por la vía tratando de llegar a tu objetivo con la carga de que a puro tubo pase esto, de que tienen que suceder las cosas como yo quiero, de que yo voy a manipular a Dios para que Dios haga lo que yo quiero? Eso es tratar de correr y andar por la vida con una gran carga. Por eso
Mira cómo es de linda la Biblia, porque Jesús dice, o sea, venid a mí todos los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cuál es el yugo de Jesús? Confía en mí y cree en mí. Entonces, O sea, como soltar el resultado. Confía, pero soltar el resultado. entonces dicho, tal vez en palabras modernas, miren, o sea, demos lo mejor de nosotros. Creamos en un Dios que tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Entreguemos lo que tenemos que entregar, pero vayamos por la vida con el corazón resuelto y sin cargas, y vamos por la vida sabiendo que cualquier cosa puede pasar, soltando el resultado y sabiendo que al final de cuentas el resultado le pertenece a Dios. ¿Sabes cómo es eso? Como que llega Dios contigo y te dice, mira, ¿quieres confiar en mí, sí o no? Aquí está el contrato. Entonces tú le puedes decir del otro lado, yo te sigo si me das esto. Agregame estas cláusulas. Ajá. Y tú puedes decirle, está bien. Pero de hecho hay un ejemplo en la Biblia donde llegaron personas y dijeron, bueno, trabajamos y nos pagas un denario. Y trabajamos 7, 8 horas. Y al final del día, bueno, Dios cumplió y les pagó lo que ellos esperaban. Lo que pactaron. Que no tenían expectativa porque confiaron en la bondad de quien nos estaba contratando y al final les pagaron lo mismo. Porque entonces, si me preguntas a mí qué te recomiendo, yo creo que a Dios se le firma el contrato en blanco y vas y confías en Él. O sea, y te quiero decir, quisiera agregar algo, porque por lo que he logrado vivir hasta mis 30 y pico años. Puedo decir esto, y es un común denominador. Claro que me han pasado cosas difíciles y de hecho no sé si va a dar tiempo, tal vez podemos hablar de eso un poquito, pero lo que he encontrado cuando he logrado ciertas cosas, hay un común denominador en todas esas historias y es este. Está complicado, está difícil, pero entrego lo mejor de mí, doy el máximo de mi esfuerzo, pero tal vez yo tengo que llegar a este punto y dando el máximo de mi esfuerzo llego acá. Por alguna razón, cuando das el máximo de tu esfuerzo, es como si te conectaras con la fuerza de Dios, la forma en que está programado el universo, y como que si cuando das el máximo de tu esfuerzo, hay una fuerza que viene de Dios que te jala y te lleva a un punto donde ni con todo tu esfuerzo hubieras llegado. Pero creo que esa magia, creo que la magia de la vida empieza justamente cuando das lo mejor de ti. Normalmente así pasa. Ojo, que eso no excluye los episodios difíciles que nos toca vivir, que son necesarios, que son parte de, y que pues hablábamos de cómo acuñar más fe. O sea, honestamente lo haces viviendo cosas difíciles. El fracaso, digámosle entre comillas, es esta materia ineludible que termina acuñando en nuestro corazón la confianza y ese activo que después lo utilizamos con mucha fuerza. Pero honestamente necesitamos pasar por eso, necesitamos vivir pérdidas, necesitamos regarla, necesitamos haber perdido un poco, porque en esa pérdida sí hay algo que se asienta en nuestro corazón también. Buenísimo. Y yo creo que justo lo que decís, al final es una invitación a, como bien lo decís, a entregar lo mejor que está de tu parte y a poner lo que está, sabiendo que al final de cuentas el resultado no está en tu control. Pero que aún sabiendo eso y estando consciente de eso, igual confías en que vos vas a hacer lo que te queda de tu lado y que Dios va a hacer lo que le queda de la cancha de Él. Yo te quisiera preguntar, Edu, ya para ir cerrando este primer episodio, porque al final de cuentas quiero decirte que la idea es ir probando cuál es el largo de las cápsulas, ¿no? El promedio de escucha de tiempo un poco es alrededor de 22 minutos y queremos mantenerlo entre 22, 25 minutos. Hay un versículo en la Biblia que dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Alguien que está desconectado de la fuente, por más que quiera dar lo mejor de sí mismo, no va a poder, porque desconectados de la fuente. Entonces, bajo este principio de la fe viene por él, o sea, ¿cuál crees que es el papel que el contexto de lo que ves, de lo que escuchas, de con quién te juntas, alimenta, drena, nutre o mata tu fe? Mira, en mi rostro, creo que en la anatomía de mi propio rostro y de las personas se explica muy bien esto. Fuimos seres humanos diseñados por Dios y fuimos diseñados para escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Por qué? Porque lo que somos es permeado 100% por lo que escuchamos. Lo que escuchamos se convierte en creencias y las creencias se convierten
en palabras y acciones que terminan permeando nuestra propia vida. Entonces, definitivamente, yo sí creo que lo que escuchas es clave. Y lo que más te puedo, tal vez yo recomendar, es construir basar tu vida en lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, lejos de ser un libro aburrido, ermitaño, es la manifestación de Dios hacia los hombres. Es un libro que está vivo, es un libro que tiene poder, es un libro que está lleno de promesas que se pueden hacer realidad en nuestras vidas. Es literalmente tener una Biblia o leer la Biblia. Es como tener un Jesús. Es escucharlo. Escucharlo es tener... ¿Y qué es Jesús? Es el verbo de Dios, es la fuerza del universo, es la fuerza con la cual se hicieron las estrellas del cielo, el mar, todo encapsulado en una palabra. Y te dejo con esta. ¿Qué es un sueño? ¿Qué es un sueño en el corazón de una persona? Un sueño es una idea. Es como si fuera una palabra que se sembró en la mente. Pero ¿qué es esa palabra? Es como un Jesús. O sea que un sueño es como un pequeño Jesús implantado en la mente de las personas, que se siembra basado en lo que escuchas y se muere también basado en lo que escuchas y dejas entrar a tu cabeza. Entonces creo que... De acuerdo a lo que lo alimentas, digamos. Así es. Entonces creo que 100% hay que cuidar lo que escuchamos, porque eso terminará permeando lo que pensamos y eso terminará afectando lo que hablamos y hacemos, y eso tarde o temprano se terminará siendo una realidad en lo positivo y en lo negativo. Trabaja para las dos. Buenísimo. Bueno, amigos, este fue el primer episodio. Seguramente vamos a tener una segunda parte. Déjame aquí en los comentarios qué piensas y si crees que a alguien le va a ayudar este episodio, por favor, puedes compartírselo. Puedes encontrarnos en Instagram, Instagram y YouTube como Fe, Vida Cultura. Y ahí vamos a tener en una próxima oportunidad a Edwin. Para finalizar, Edwin, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Para quien quisiera conocerte más acerca de lo que haces. Y al rato, no sé, si quieres saber más de la prueba de Dios, Edwin también tiene un grupo donde puede también, si alguien quiere conocer más de Jesús, donde tienes las puertas abiertas. Así que, Edwin, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? Mi Instagram es Edwin Godínez, edwin.godinezv. Vamos a dejarlo acá en los comentarios. Va a estar su usuario para quienes quieran seguir en contacto con Edwin, y seguro lo vamos a tener en un segundo episodio acá en el podcast Fe, Vida y Cultura. Edwin, muchas gracias.